noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como siempre, Raúl Olivera Rendo acompañándolos semana tras semana y hablando de lo que a usted le interesa. Recorremos la ciudad de Buenos Aires y vemos un montón de carteles con la imagen de Alberto y la imagen de Cristina diciendo volvemos. Gracias porque volvimos. Y yo no entendía muy bien qué pasaba hasta el día de ayer, donde vi que volvieron en estilo puro. Por un lado, la expresidenta, en este momento sin fueros en el tribunal oral, determinó, además de increpar a los jueces, que la historia ya la absolvió. Por un lado, ya se siente totalmente libre, y por otro lado, cuando le preguntaron, como corresponde en un tribunal oral, el fiscal, distintas cosas, dijo que ella no iba a responder y que ella debería preguntarle a ellos. Entonces ahí trastocamos todo, damos vuelta absolutamente todo. Ella, que hoy no es más que una vicepresidenta electa sin ejercicio, está haciendo lo que hace con un tribunal oral, que está haciendo justicia teóricamente, o juzgando los hechos por los cuales ella está siendo juzgada. Por otro lado, sabemos que Cristina el problema la tiene con los hijos, porque los hijos no se tocan, los hijos es algo sagrado, pero también habría que aclararle a la arquitecta egipcia que los hijos fueron metidos por ella, los hizo firmar, hizo poner cosas que no deberían haber puesto, y hoy la justicia está viendo si hay o no asociación ilícita y además qué pasó, por qué los hijos tienen la fortuna que tienen y por qué en una caja de banco la hija tenía más de 5 millones de dólares. Por otro lado, vemos a Alberto, el presidente que era el cambio y que votaron el 48% de los argentinos, que no es tan cambio, porque se peleó con Alconada Moon, se está peleando con distintos, se peleó con Jonathan Viale, se peleó con Mercedes Ninzi, se peleó con distintos periodistas que le empezaron a preguntar algo que él no quería que le preguntaran. Y sabemos que Alberto le da notas a quien quiere, no a todos. Entonces sí, señores, volvieron en estado puro, volvieron con un gabinete que no sabemos cómo va a funcionar y quién lo va a ocupar, debido a que Alberto lo tenía decidido antes que la señora expresidenta volviera de Cuba y cambiara todo. ¿Y Massa? ¿Dónde está Massa? Bueno, Massa quedó totalmente relegado dentro de este gabinete y en vez de agradecerle todos los votos que significó llegar a ese 48%, que si no quizás no hubieran llegado, significa hoy que Massa está arrumbado a un costado en la Cámara de Diputados con un Máximo Kirchner que viene pechando y por supuesto 2 personas que en el Senado van a ser una compañía perfecta para la señora expresidenta. Actual vicepresidente que va a manejar absolutamente las 2 cámaras. ¿Qué pasó con los gobernadores que iban a ser parte del gobierno? ¿Qué pasó con los intendentes? ¿Qué pasó con toda esa gente que iba a participar dentro de este gobierno y que ahora estamos viendo, apenas una semana de que asuman, de que ya no van a participar? Bueno, como dice el cartel, volvieron, son los mismos, no votamos otra cosa. Los que votaron eso, y ahora, con un país que está mucho peor que en el 2015, hay que ver cómo podemos hacer algo, un pedacito de populismo para llegar a mejorar este país, que en realidad lo sufrimos todos los de abajo, no los de arriba. Los de arriba no sufren, los de abajo sí. Y no nos asombremos y empecemos a llorar y a hacer alocuciones cuando dice cómo creció la pobreza en este país. La pobreza la hicieron crecer la gente que no supo administrar el dinero que nosotros le dimos a lo largo de muchos tiempos y muchos años. Así que en este programa vamos a estar hablando, pero de todo. Por un lado, con un empresario, Daniel Dos Reis, que nos va a aclarar cómo podríamos hacer los argentinos para salir de esta debacle económica a nivel bonos y default que vamos a tener indudablemente. Vamos a estar con Miguel Ponce, economista, radical, no radical, lo vamos a preguntar con él si es un rebelde del radicalismo o no,
Y vamos a estar hablando de cómo salimos los argentinos de esto que para mí estamos peor que en el 2015. Y eso ya es mucho decir, ¿eh? Por otro lado, vamos a estar hablando con Gretel Ledo, analista internacional, de lo que nos está pasando. Argentina en el medio y todo lo que está pasando alrededor de Argentina, desde Uruguay a Bolivia, a Chile, y de qué puede pasar acá. Y terminaremos con el doctor Luis María Peña charlando de impuestos, que realmente no hay mucho para hablar de impuestos, salvo que, muchachos, preparen los bolsillos, porque cada vez los tenemos que hacer más grandes, para que entren más, como en Venezuela, más billetes para pagar más impuestos, porque usted paga, yo pago y ellos gastan. Y por supuesto, vamos a estar con la obra de arte de Unzueta Art Collection, pero ya, el señor director nos va a decir que nos auspicia este programa y después vamos a venir de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, y lo dije en la apertura, y vamos a estar con un radical, pero no radical, Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien. Te aclaro, o sea, radical de toda la vida. Radical de toda la vida, pero es como que estás alejado del radicalismo un poco, o sos de los que están discutiendo. Estamos discutiendo y estamos peleando por el Comité Nacional. Vengo de hacer una gira este fin de semana, o sea, ayer volvimos con Ricardo Alfonsín por Entre Ríos, estuvimos Paraná primero y luego una reunión provincial en Villaguay, impresionante, captando lógicamente esto que es el humor que está viendo en el radicalismo, muy preocupante, que ya ahora parece que lo que yo denomino la nomenclatura se ha dado cuenta de que los tratos no son lo que esperaban. Hoy tuvieron que hacer un apriete muy fuerte por el tema de Jesús versus Pichetto en la ubicación allí. Bueno, dejemos, tema menor a mi juicio. Vamos a ver cómo analizás la economía que viene. La economía que muy complicada para mí. Sí, claro. Y muy difícil de hacer populismo para mí. Sin discusión, pero además con el agravante, yo diría, de las últimas horas, que el frente externo no nos está ayudando ni nos va a ayudar. No. Primero, hemos tenido un bombazo que me parece extraño que no haya habido previsión en esto. Yo hablé mucho con Javier Madanes Quintanilla y él mismo ya venía pensando a partir del acercamiento de Brasil con China de que alguna represalia iba a venir del norte y como esa represalia no podía venir solo a Brasil, iba a venir hacia la región. Nosotros estamos como cola de Brasil seguro. Absolutamente. Fíjate lo que ha ocurrido en 2 semanas en términos del frente externo. Brasil deja de comprarnos por este tema de no desideologizar el comercio exterior y las relaciones internacionales, deja de comprarnos 750.000 toneladas de trigo que se la pasa a comprar con arancel cero a Estados Unidos. Uno. El problema de Chile... 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. El problema de Chile, que ya lleva un mes, afecta economías regionales, todo lo que le mandamos a Chile. Muy poca gente sabe
que con Chile obtenemos desde hace más de una década el principal saldo de balanza comercial en el intercambio favorable a nosotros. Entre 1.200 y 1.500 millones todos los años es favorable. Con ningún otro país del mundo obtenemos esa diferencia. Tenemos problemas ahí con nuestras exportaciones. Con Bolivia. Vos vas a cualquier supermercado boliviano y encontrás productos argentinos, entonces están sin poder llegar, sin enviar, al margen de cómo, que ahora aparentemente ha vuelto un poco de paz. Muchas de las cosas que se estaban enviando dejaron de No, claro, pero el terreno se para de comprar. Absolutamente. Y ahora los de Estados Unidos. Y ahora los de Estados Unidos. Los Estados Unidos para alguna gente es un tema puntual, un tema solo de las empresas. No, muchachos. Estamos hablando de que es un negocio de arriba de 700 millones de dólares que dejan de ingresar. Si vos entras a sumar todo esto, implica que no solo por el acero y no solo por el aluminio, la dificultad para obtener dólares genuinos se nos hace muy dura, en un momento en el que más vamos a necesitar. A ver, la única posibilidad de empezar, entre comillas, bien con el frente externo es si vos lográs tener un saldo virtuoso, no como ahora que es un saldo no virtuoso de la balanza comercial. Los únicos dólares genuinos posibles de aplicar a un inicio de repago cuando deba hacerlo o aplicarlos a un programa para que ruede la cosa, solamente pueden provenir del saldo de la balanza positiva de la balanza comercial. Todas estas noticias que hemos contado recién afectan esta situación. Por lo tanto, esto es lo que va a recibir el nuevo gobierno ahora, ya, al margen de las diríamos, del plancito de verano que tenga previsto. Y ahí lo concateno con la pregunta, ¿cómo estamos hoy con respecto al 2015? Yo creo que cualquier variable económica y social que analicemos, lamentablemente, está peor que en el 2015. Cualquier variable. A lo cual hay que agregar el endeudamiento que entonces no teníamos. Por lo tanto, vamos a analizar lo que es este plancito de verano, que se denomina. Que, primer punto, lo que vos estabas diciendo en la apertura. El cepo continúa y posiblemente se amplíe. ¿De qué manera se ampliaría? Y iríamos al desdoblamiento del dólar, el dólar turismo. O sea, vamos a cerrar el año con... Y digitando las importaciones. Desde ya están afectadas, y van a continuar. Vamos a terminar en alrededor de entre 70 y 75 el dólar oficial a fin de año, falta menos de un mes ahora, y vamos a terminar entre 85 y 90 con un dólar turístico. Esto es muy posible. Segundo, vamos a empezar a cumplir el lema de campaña de ponerle dinero en el bolsillo a los argentinos. ¿Qué implica esto? Aumento en aguache, aumento en mínimas de jubilaciones, aumento en mínimas de salarios oficiales y seguramente un bono, que algunos lo pagarán en una sola cuota, otros, como ya lo han anunciado, lo van a hacer en varias. Y otros no lo van a pagar. Otros no lo van a pagar. No van a poder. Las pymes ya han dicho explícitamente, yo estuve en una reunión por primera vez de la mesa de unidad pyme, donde dicen explícitamente no estamos en condiciones de afrontar el bono. Claro, pero... Y algunas grandes van a esconderse atrás de las pymes y van a decir nosotros ahora tampoco estamos perfectos. Todo eso es lo que en su momento se dijo. Hemos mochado un montón de cositas de los medicamentos gratis, ¿no? Sí. ¿Y la inflación? No, prepárate. La maquinita ya está. Ya está. Hoy yo me reía cuando Vidal anuncia la cantidad de pesos que le deja a Kicillof, dije, la pucha, le han dado a la maquinita. El tercer punto es un tema impositivo, digámoslo con todas las letras. Va a haber básicamente 3 impuestos que van a estar planteados dentro del plancito de verano y antes del programa económico en serio que vendría después. El primero es que te van a tocar bienes personales, un puntito y medio más. Te van a aumentar retenciones y te van a meter algún impuesto a las sobreganancias bancarias. Ojalá. Es muy posible, por supuesto. Ojalá. Era hora, dirías vos. Por fin llegó. pero además, porque de esa manera dicen, le damos la mayor carga para bancar estos aumentos a los sectores que mejor le han ido. Claro. Entonces, bueno, con lo cual hasta tiene un tema ideológico. Pero ¿qué es lo importante? ¿Y las retenciones? Las retenciones las van a meter, las van a mantener, claro. Y es más, no sé si no las van a tocar hacia arriba, ¿eh? Ojo al asunto. Yo creo que no. Pero si las llegan a tocar hacia arriba, los productores vamos a tener problemas. Los que son productores, yo no lo soy, pero los productores van a tener problemas. Absolutamente. Y además eso afecta a las exportaciones también. Claro. Bueno, volvamos a lo importante. Para mí la noticia paradójicamente más importante
es alguna a la que no le están dando bolilla. La discutía con de Mendiguren ahora y me dice, sí va a salir. Yo desde antes de que asumiera Macri, lo dije acá con vos, venía reclamando un acuerdo político, económico y social institucionalizado para evitar este acuerdo corporativo entre la Unión Industrial Argentina y la CGT. No, un consejo político, económico y social por ley del Parlamento que por suerte han tomado 3 antecedentes legislativos que estaban archivados. Uno, el del ex senador Lozada, presidente del partido, ya está muerto. El segundo, Federico Storani, y el tercero, un socialista de Santa Fe, Giustiniani. Agarraron eso, mejoraron, actualizaron, y sería lo primero que saldría. A partir de ahí vamos a poder elaborar políticas de Estado a más largo plazo. Digo, desde las situaciones de comercio exterior, desde un plan de crecimiento, desde plantearnos una verdadera reforma impositiva. El primer punto de ese consejo debe ser una reforma impositiva. Siempre es para mano. Esa reforma impositiva tiene que básicamente levantar la presión sobre el empleo, sobre la producción, sobre las exportaciones, sobre las inversiones, y tiene que volcarla a los sectores de mayor capacidad adquisitiva. ¿Y no te parece que una de las partes más importantes es bajar eso sobre el gasto público que genera el déficit que origina la deuda? Idem, agregalo. Porque hasta ahora nunca hablamos de eso. Bueno, no, del gasto público obviamente se va a ver obligado el gobierno a hablar. Cada vez que hablas con alguien, político sobre todo, y hablamos de gasto público, dice, no, mirá, eso es una nimiedad, ese no mueve la balanza, eso no pesa, esto no... Sumá todos esos. Total acuerdo. Y es un camión de sandía. Por eso hasta me preocupa las últimas medidas de la administración que se está yendo de dejar institucionalizados dentro del esquema del Estado algo que en algún momento había calificado este propio gobierno como la grasa de la política, ¿te acordás? Bueno, los dejan a todos institucionalizados con sueldos infernales para que tengan una estabilidad que yo no sé si corresponde en un momento de cambio político. Esta es mi lectura. Gracias, Miguel, por haber venido a Economía Ahora. Y yo creo que sí, yo creo que hay muchas cosas que no corresponden. Absolutamente. Y esperemos que alguna vez algún gobierno, en esa luna de miel que tenemos y que debe aprovechar, lo haga. Coincido totalmente con vos, Raúl. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Por favor. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de negocios, de bonos, de deuda, de lo que es este país. Va. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y estábamos hablando de que iba a haber un empresario, pero un empresario que hizo un desarrollo económico de cómo podríamos resolver el problema de este país o del descreimiento de este país. Daniel Dorreis, ¿cómo estás? Gracias por estar en Economía Ahora. Comentanos un poquito cuál es tu idea en el desarrollo. Bueno, gracias por recibirme. Al contrario. En el año 2001, Argentina tiene una situación medio parecida, ¿no? Antes de que se produjera el default. Yo en ese momento luché por imponer una idea que era cómo con los bonos lograr salir de la crisis de Argentina, que era una crisis de deuda, igual que ahora, ¿no? Y donde el país también tenía recesión. Sí. Bueno, con un condimento distinto, porque no había inflación como ahora, porque estaba todavía el
Y en ese momento saqué una sociedad en Clarín, ¿no? Es decir, y que está acá, ¿no? Básicamente. Y digamos, tuve la suerte de... Poner hacia allá si la cámara lo... Bien, la suerte de que la idea, digamos, golpear un poco, y me llamó el doctor de la Rúa, bueno, estuve en ese momento con Nicolás Gallo, con Cavallo, después Cavallo Terco no lo implementó, solo tomó el tema de pago de impuestos con bonos y Argentina entró en la crisis que entró, que todos vivimos desgraciadamente, y a partir del país, desafortunadamente, entró en un proceso, yo digo, de retroceso. Si hoy comparamos el PBI por habitante del 95 con el actual, Argentina tiene un PBI más bajo que el de año 95 por habitante. Entre los demás lo han duplicado. Cuando en la región, más. claro, Brasil casi triplicó, Chile casi cuadruplicó y otros países como Bolivia más cuadruplicaron, Perú, es decir, un horror porque, digamos, es como un contexto donde todos perdimos muchísimo. Convengamos que Argentina hizo siempre lo mismo. Económicamente ha hecho siempre lo mismo. Sí, aparte, digamos... Por eso nos va mal. Claro, es decir... La diferencia con otros países es que hubo cambios. Para izquierda, para derecha, para centro, donde sea, pero hubo cambios. Nosotros, cambiando la cara del ministro de Economía, hemos hecho básicamente siempre lo mismo. Excelente, pero hemos repetido siempre las mismas recetas. Entonces, en este caso... Tartamuda Argentina. Repite y repite y repite. Sí. Digamos, yo no sé si es un historicismo de los economistas, pero es increíble cómo no encontramos una solución a un país que debería ser mucho más rico para sus habitantes. Los economistas lo podemos encontrar, pero los políticos te dicen así, ojo, que esto no se toca, ¿eh? Bien. Yo he tenido oportunidad de estar con el doctor Alfonsín previo a ganar y decirle, bueno, vamos a hacer un análisis de una política económica y sobre todo tributaria. Decía, sí, pero a mí no me toca el gasto. Y si no le toca el gasto no podemos hacer nada, nos vamos. Bien. Acá, digamos, un poco la idea de esto es cómo buscar un mecanismo virtuoso para tratar de desatar esta madeja. ¿Y cuál es? Hoy, digamos, ¿qué va a encontrar cuando suba Alberto Fernández, ¿no? Primero tiene una recesión, caída del PBI, es decir, de los últimos 4 años ha caído inflación alta. El país, hay una inflación muy alta, con lo cual hay que, digamos, de alguna manera reactivar el país y sin generar inflación, y hay que pagar la deuda. Con lo cual... hasta ahora de la deuda no se habla, de eso no se habla. Digo, o sea, hasta ahora decimos que la deuda van a ser tan buenos los bonistas privados y el Fondo Monetario que nos van a decir, bueno, muchachos, no quieren pagar, está todo bien. Está todo bien. Bueno, entonces, ¿cómo uno realmente, yo digo, es decir, aumenta la productividad de un país sin inversión? Evidentemente, si no tenemos recursos, no podemos endeudarnos, con lo cual tenemos que rápidamente superar el tema de la deuda, para Argentina, de alguna manera, es un Estado que merezca crédito. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, para esto, digamos, si uno mira la deuda, ¿no? La deuda hoy, supongamos que Argentina tiene un PBI hoy de 425 millones de dólares aproximadamente, y la deuda está en los 300.000, ¿sí? Más o menos está en el 73% del PBI. Ahora, de eso, cuando uno lo desarma un poco, se encuentra que el 20% es en pesos. Un problema menor, digamos, con la inflación que tiene Argentina es un problema menor si uno logra contener la inflación. Quiere decir que hay pasos. El 80. Claro, quedamos en unos 240.000 millones de dólares. Ahora, si nosotros eso le restamos los 65.000 millones de dólares que están en organismos internacionales, llámese Fondo Monetario, más otros organismos internacionales, 44 son del fondo, pero 65.000, digamos, es el total, imaginando que uno puede realmente de alguna manera, algunos porque son renovables los créditos, otros porque van cayendo en el tiempo, y dice, bueno, voy reduciendo el problema, ¿qué es donde puedo operar? Entonces baja a 175.000 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, ahora... Vos ahí estás diciendo que la deuda la posponés. La de esos organismos internacionales, digamos que la vas posponiendo en el tiempo. La idea es... No hay quita. Sentarse con el fondo y decirle, señores te lo pago en 10 años. Yo te lo pago en 10 años. Es más, fijémonos en esos 10 años, a partir del tiempo que estaba previsto, podemos bajar la tasa más adecuada al mercado americano si yo cumplo determinados objetivos, déficit fiscal, etcétera. De acuerdo. Con lo cual es una decisión aparentemente viable porque el fondo no querría un fracaso, obviamente. Eso es viable. Bien. Entonces nos queda, digamos, de alguna manera, estos 175 millones de dólares, de los cuales, si uno analizamos esa plata, sea lo que está en bonos, de alguna manera, un 43% está en manos del Estado, es intraestatal. Quiere decir que acá, al contrario, si yo dejo de pagar, destruyo riqueza. Porque, digamos, de alguna manera, esa ANSES que tiene bonos hoy para garantizar la deuda, lo estoy destruyendo. Claro. Eso hoy vale el 40%. Estoy anulando a los jubilados. Claro, hoy esa deuda que está en ANSES vale el 40 o 40 y pico %. Sí. Con lo cual, si yo realmente se manejo los exacerbos, sigo destruyendo riqueza. Entonces, si uno resta eso, quedan unos 95.000 millones de dólares de los que están en los mercados, digamos. ¿Sí? A esos 95.000 millones de dólares de bonos, algunos en Argentina con ley local, otros con ley extranjera, no importa eso. Una parte de eso, digamos, más o menos unos 30 a 35.000 millones de dólares, están en las compañías de alguna manera de seguros de vida y demás.
No son bonos que se trancen, son bonos que están para dar una renta. Con lo cual lo que está dando vuelta en el mercado y que se opera y que es lo que determina que la deuda valga ese 40%, son 65 millones de dólares. Que lo que está libre ahí genera esta caída de los valores. Todo mercado, digamos, de alguna manera de valores es un mercado de oferta y demanda. ¿Sí? Sí. Es como cuando uno va a comprar. Si uno realmente tiene mucha demanda, aumentan los precios. Por eso el bono vale menos. Vale menos porque nadie lo quiere, todos se lo quieren sacar de encima y llega un momento que el precio... Y vamos a terminar en los fondos buitres que dijimos otrora. Que eso genera un problema terrible. Y sí, pero... Entonces, si Argentina genera un mecanismo de recompra de deuda, ¿sí? Automáticamente podría... Imaginemos lo siguiente, Argentina debería generar un mecanismo de recompra de deuda de por lo menos 30.000 millones de dólares. Sí. Si genera eso, automáticamente los bonos se acercarían a su valor nominal. Es decir... Sí, claro, porque subiría la cotización en función de la recompra. Bueno, y eso subiría a su vez los bonos que tenemos los institutos y eso generaría un circuito virtuoso. Claro, porque digamos de golpe... ¿Pero de dónde sacamos los 30.000 millones de dólares? Y un poco el tema es cómo hacemos eso y que genera una serie de figuras. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Una muy sencilla. Este último mes, supongamos, dado que la Argentina... el tipo de cambio quedó fijo y los inversores no tienen dónde ir porque no pueden comprar dólares, si uno ve los depósitos de plazo fijo, con una tasa que incluso está negativa ahora, crecieron en 1.000 millones de dólares. En noviembre crecieron 1.000 millones de dólares. Quiere decir que, solo imaginando ese mecanismo, donde va a haber, por supuesto, un control del tipo de cambio en el gobierno que venga, ¿está? Es decir, tenemos 12.000 millones de dólares nosotros ahí para realmente hacer recompra de deuda, haciendo nada más un fideicomiso donde los ahorristas inviertan. Nos queda un minuto. Dale. Es decir, ahora, si invierten ese instrumento automáticamente, es decir, ese bono que valía 40%, el medio crezca, no solo está la tasa que es más del 15%, porque es una tasa del 7,5 pasa al 15%, sino que, es decir, genera mucho más valor, se empieza a acrecentar. Y se pueden generar aparte mecanismos, por ejemplo, para activar la industria de construcción, donde uno automáticamente dice, bueno, uno quiere un crédito en construcción, si uno lo pone en bonos al valor de mercado, automáticamente garantiza el 50% de deuda con esos bonos y el banco le presta el 100% a largo plazo. Porque esos son gastos en pesos. ¿Me explico? Tendría que participar la banca también. Tiene que estar la banca y el Estado donde esa riqueza se redistribuya entre el que puso los bonos, en su crédito, en su tasa del crédito, parte para la banca y parte para el Estado. Y así mi mecanismo, hasta para vaca muerta se puede usar. Ahora debería crear, se pueden crear cerca de 50 figuras distintas donde uno genere ese flujo cómodamente y enriquecería todo el circuito y capitalizaría todo el circuito económico. Me decís que esto lo presentaste en su momento a De la Rúa y obviamente a Cavallo no le convino esto. Eso fue gracioso porque Gallo estaba convencido con un grupo de economistas y Cavallo dijo, lo voy a hacer, pero no lo hizo. Cavallo dijo, mejor era el megacanje. Que yo ganaba un poquito más. Gracias, Daniel, por haber venido a Economía Ahora. La idea es buena y ojalá que la tomen con sus bemoles, con sus mejoras o no. Es una buena salida como para que Argentina pueda salir rápidamente. Ojalá que la tomen y que no sigamos con el plancho ni pareno, ¿no? Porque muchas gracias por eso no va a avanzar mucho. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Hacemos apenas una pausa y vamos a hacer un análisis internacional de lo que pasa en Latinoamérica. Tercer bloque del programa y se los había prometido en la apertura. Un analista internacional, Gretel Ledo. Gracias, Gretel, por estar en Economía Ahora. Este año hemos estado mucho tiempo juntos. Sí, la verdad que sí. Porque claro, imagínate, estamos hablando, por ejemplo, de América Latina y las explosiones que tuvimos en muy poco tiempo y que no las esperábamos. Nosotros esperábamos más explosiones acá que lo que pasó en Chile, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Colombia, lo que pasa en Uruguay ante los cambios políticos y los pueblos que como que se están reacomodando no solo en Latinoamérica, sino en Europa, en Asia, en Norteamérica. Los pueblos están reaccionando de manera totalmente distinta. Y vos sabés lo que estás mencionando, en italiano se llama la crisis de la sedia vuota. La sedia vuota es la silla vacía, ¿no? Hoy por hoy, ¿dónde está la legitimidad, la legitimación activa como para poder empoderarse? Nada más y nada menos que en la calle. Este fenómeno de las grandes rebeliones sociales, donde la ciudadanía es partícipe, ha tomado voz y voto, y hay una especie de disociación entre la sociedad política y la sociedad civil. Esta crisis... Y con diferentes ideologías. Con diferentes ideologías. Porque los chalecos amarillos no tienen nada que ver con Chile. Pero ¿cuál es el detonante que unifica?
la ausencia de representatividad y la ausencia, digamos, de respuesta inmediata de la ciudadanía hacia la sociedad política. Vale decir que la clase dirigente hoy por hoy no es capaz de dar una respuesta clara a todos los pedidos que hoy por hoy se está redefiniendo un nuevo tipo de democracia. La democracia clásica, tal cual nosotros la concebimos, de por sí ya tiene bases estructurales de desigualdad en términos de distribución económica. Porque si hablamos, por ejemplo, de un capitalismo exacerbado, que es lo que hoy se está poniendo en tela de juicio en muchas de las sociedades latinoamericanas. Este fenómeno donde la democracia clásica, tal cual nosotros la concebíamos, recuerden que una de las expresiones, por ejemplo, cuando a Evo Morales le hablan de la democracia y él dice, bueno, pero ¿qué democracia? ¿Definida bajo qué conceptos? Es bastante grave. Esa, porque nosotros tal cual lo estudiamos los politólogos, la concepción de la participación política, que tiene que ver con cierto margen, digamos, y marco también de retaseo de ciertos derechos. ¿Por qué? Porque donde hay, digamos, exacerbada, digamos, concentración de riqueza, siempre va a haber sectores más vulnerables y desfavorecidos. Ahí donde tiene que aparecer un Estado más partícipe, más atalaya, si se quiere, más vedor de esta circunstancia y, digamos, morigerar en esta gran ausencia de distribución de riquezas que es uno de los puntapiés iniciales que han desatado grandes crisis hoy en Latinoamérica. Ahora, vos, yo personalmente no entiendo mucho la diferencia, sí en Bolivia, por ejemplo, porque tenemos de dónde proviene Evo, la gente que no es de la parte de Evo, y esa es una lucha social muy grande, con donde Evo era un representante de una parte. Sí, pero en Chile, donde Piñera destruyó un gabinete, donde habla de cambiar la Constitución y el pueblo igual tampoco lo acepta, ¿qué es lo que quiere? Bueno, en Chile es un fenómeno mucho más profundo, porque se está poniendo en tela de juicio una cosmovisión y una visión, digamos, de progreso individual, donde se tenían por asentado, por decantado, ciertas, digamos, resabios de concentración económica donde no hay una distribución genuina de la riqueza. Entonces, cuando vemos un PBI y una riqueza interesante en Chile, porque es un país que hoy por hoy podemos hablar de seguridad jurídica, de un universo para inversión de atracciones externas directa, podemos hablar de previsibilidad, vean, por ejemplo, cómo ha crecido con el tema de la minería, con el tema de la exportación de cobre y tantos estándares, pero en el seno de la propia sociedad... Pero la sociedad no acompaña ese crecimiento. Exactamente, hay diferencias estructurales donde hay jóvenes que hoy por hoy se encuentran con ese gran abismo donde eternamente siguen estudiando y siguen pagando todavía una universidad pública. Estas son cuestiones medulares que hoy por hoy son conquistas ya adquiridas, por ejemplo, en Argentina, que es gran parte de ejemplo para la sociedad chilena, y hoy recién se están cuestionando. Se está cuestionando todo. ¿Por qué no el acceso directo a la salud? ¿Por qué no una salud pública y gratuita? ¿Por qué no una educación pública y gratuita? Esta circunstancia donde no estaba en tela de juicio, en ese estado que se contemplaba, en esa cosmovisión y en esa constitución como resabio dictatorial, hace que hoy por hoy sea tan profundo, digamos, como ha calado tan profundo el nivel de estructura. Por eso hay un gran vacío de poder. Y ni siquiera la reforma de la Constitución que se espera para el año entrante es suficiente. Lo que está lanzando ahora Piñera es un plan de reestructuración porque se está perdiendo, hablando de pérdidas millonarias de millones de dólares, y él mismo menguó incluso el pronóstico de crecimiento de PBI para el año que viene. Se estima va a ser entre ellos estamos perdiendo nosotros. Exactamente, entre 1 y 1,5%, y estamos dispuestos a crecer porque vamos a subsidiar como con el tema del tesoro y también vamos a endeudar y van a activar toda una línea de recuperación a MIPYMES. MIPYMES se llama créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, desde donaciones, créditos también para reactivar el turismo. O sea, están haciendo toda una serie de políticas porque son realmente grandes los daños en términos cuantificables en Chile hoy. ¿Y qué análisis político tenés de Argentina ahora que estamos a una semana de presentar un gabinete, de poner una nueva obra de arte, una nueva obra de teatro en este país, y que la sociedad hasta ahora está calma y quieta? Bueno, todos sabíamos que esto iba a suceder, que iba a empezar un estadio de paz interior. El ciudadano argentino estaba necesitando ese tiempo de paz interior, donde se pidió un cambio de modelo total, drástico, profundo. Ahora está puesta toda la balanza y toda la expectativa sobre un nuevo gobierno, una nueva gestión, y recordemos que la expectativa es sumamente alta. A ver, hemos calado ¿Nuevo gobierno? Esa expectativa, me refiero a expectativa de la ciudadanía. Entiendo lo que vos querés decir. Lo que estoy queriendo decir es que la ciudadanía... No le veo mucho de nuevo, nada más. Pero es un cambio de gobierno. Es un cambio de gobierno. Lo que voy es... ha sido tan lisonjeada la ciudadanía en términos de economía doméstica que la expectativa es mayúscula, con lo cual la vara para medir
los nuevos impactos con las políticas que se empiecen a implementar va a ser bastante alta, con lo cual va a tener que estar bastante activo en esta pequeña luna de miel que es mínima, donde se va a tener que realmente reactivar la economía y hacer un replanteo de visión de cómo hace Argentina para enfrentar la deuda externa, y ya lo dijo el presidente electo, vamos a ser responsables con la deuda externa, pero bajo el condicionamiento de que cuando haya crecimiento económico y sea sustentable y no a costa del pueblo. A ver, va a ser todo un desafío bastante interesante, pero la realidad es que no podemos declararnos en autodefault, no podemos estar totalmente fuera de los mercados, y lo que ha logrado la gestión de Mauricio Macri, nos guste o no nos guste, es una inserción en el mundo, ha logrado reactivar ciertos diálogos y ciertos puentes que no podemos ir en retroceso. Alberto Fernández no puede ir indietro, un paso indietro, tiene que ir un paso in avanti, y me estoy refiriendo a las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Por ejemplo, hoy tenemos algo a favor. Los Estados Unidos están levantando la bandera cada vez más fuerte de proteccionismo. Fíjense la cantidad de impuestos que está colocando a cantidad de países, y hoy hace que una de las potencias líderes... Pero no nos olvidemos que Estados Unidos está en su gran lucha con China. Sí, por supuesto. Y salpica. O sea, la lucha con China salpica a distintos países. Nosotros siempre terminamos salpicados, pero es así. Ahora, obviamente el proteccionismo está no solo replicando en Estados Unidos, sino en distintas partes. Francia es proteccionista, Estados Unidos es proteccionista, y nos hace, vos dirías que nos va a hacer proteccionistas a nosotros, o nos va a permitir ser proteccionistas. Estoy queriendo decir que no existe una colisión en el paradigma nuevo que está adoptando el nuevo gobierno, que es Alberto Fernández. No existe una colisión, porque nada más y nada menos que los Estados Unidos ya vienen levantando la bandera del proteccionismo, con lo cual es bastante bastante loable que Argentina plantee una inserción y un comercio exterior que no sea en desmedro, digamos, de la industria interna, digamos, de la capacidad de desarrollo productivo a nivel regional. Acá es fundamental levantar una bandera sólida de la economía interna de nuestro país, porque si no, estamos sujetos a los vaivenes. Fíjense lo que está pasando con Brasil. No puede ser que las relaciones personales terminen tiñendo hoy por hoy nuestro principal socio económico, que es Brasil. Ya lo dijo Alberto Fernández, que dijo que esto no va a teñir la relación. Pese a eso, Bolsonaro ya hizo su jugadita, y la jugadita directamente con un acuerdo bilateral. Y como estamos hablando del resultado de las BRICS, automáticamente... Un acuerdo bilateral que nos perjudicó mucho. Pero está rompiendo el Tratado de Asunción, o sea, está rompiendo directamente, porque si no hay acuerdo y no hay unanimidad, y estamos hablando que cuando algo está colisionando por fuera de lo que es el bloque regional, el desmedro donde hay todo un estándar de un arancel externo común y un acuerdo bilateral va indietro, digamos, va en perjuicio de un marco supranacional, Brasil está jugando una jugada de Club Atlético Independiente, literalmente, ¿no? En este escenario es donde el presidente actual, el nuevo presidente, tiene que dejar de lado cuestiones personales y retomar ese diálogo como con un puente netamente comercial con Brasil, porque si no va a seguir haciendo esta jugada bilateral y estamos totalmente en perjuicio, porque las economías que nos rodean a nivel Mercosur no son lo suficientemente fuertes como para traccionar, primero, la unicidad y la fortaleza institucional que necesita el Mercosur, y segundo, para poder trabajar en un desarrollo fuerte con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, Argentina eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo quedamos con el acuerdo que festejamos tanto con la Unión Europea si nos estamos peleando con nuestro principal socio? Exactamente, bueno, eso lo está viendo la Unión Europea, el primero que lo vio fue Macron. Francia fue el primer país que dijo, bueno, este es el momento para poder dialogar ajustes. Lo cierto es que esto es una etapa que se comenzó recién, digamos, a firmar papeles, pero estamos hablando de un programa progresivo de 10 a 15 años, depende si es el sector textil, si es el sector industrial, el sector automotriz. A ver, acá hemos tenido durante mucho tiempo una industria en estado bobo. El estado bobo es cuando existe un gran proteccionismo que no fue lo suficientemente serio para poder desarrollar las herramientas que la industria puede terminar de despegar. Porque si seguimos también con un nivel, digamos, de arancel externo común y de hiperprotección, llega un momento que la industria tampoco va a estar al nivel competitivo, ni siquiera la Unión Europea. O sea, va a terminar siendo beneficioso el acuerdo hoy por hoy, como lo es con la Unión Europea, ávida de nuevos mercados, y no para nosotros. Entonces, si no existe una cuestión de propulsión inicial y de despegue para la industria, seguimos en un mercado totalmente idílico, donde nuestro sector industrial no está a la expectativa ni a la altura de poder insertarse internacionalmente. Lo que pasa es que tenemos un sector industrial que fue mal protegido, como vos dijiste, bien bobo, porque no se tecnificó, tiene impuestos muy caros, entonces nos saca de mercado.
Tampoco estamos tecnificados y no tenemos desarrollo interno, salvo en la industria del agro, el resto estamos mal. Aparte, recordemos que la mayor cantidad de PIB, de generación de riqueza, pasa más que nada por el consumo interno en nuestro país. O sea, vuelvo a decir, acá, lo central y el eje medular de la nueva gestión va a ser el fortalecimiento del mercado interno. Cuando Argentina tenga las cuentas sólidas, vamos a estar en un pie como para poder debatir qué tipo de modelo y qué tipo de inserción queremos. Inteligente en el mundo, pero siempre con respeto de los intereses nacionales y soberanos, ¿no? Cuenta sólida, dijiste, Gretel. Sí. ¿Vos pensás que lo vas a ver? Yo creo que sí. A ver, cuando hemos caído tan bajo, llega un momento que tipo avestruz tenemos que al menos un poco asomar. No, yo te diría que es lo que deseo. Pero hasta ahora no veo nadie que quiera solidificar las cuentas para ser un país en serio, como dicen, ¿no? Sí. Aparte estamos hablando de una planificación. Fíjense, para hacer un pequeño tip, en la COP25 se está tratando el acuerdo para disminuir los gases de efecto invernadero al 2050, emisiones cero. O sea, se está planificando una estructura con una visión ambiental, pero se está hablando de qué va a pasar en 2030, qué va a pasar en 2050. Acá todavía estamos con los cambios del gobierno y seguimos con cocina doméstica y siempre con esta cuestión de tomar a vos, dame la mía, o sea, con una cuestión de poder y esta escatimación. Creo que la clase política se percató, que la ciudadanía se cansó. Sí. Acá es más allá, porque acá es más allá de una cuestión ideológica. Ahora, fíjense lo que se ha logrado. Ahí tenemos dos bloques fuertes. Tenemos por un lado una visión más peronista y el otro lado todo lo que es no peronista. Incluimos a los radicales, incluimos al PRO, incluimos a sectores como Gómez Centurión, sectores que no se sienten representados con el peronismo. Pero hoy por hoy, de acuerdo al caudal electoral que sacó la fórmula de Mauricio Macri, a ver, Argentina es una sociedad partida. Está dividida. Esto es una sociedad. Entonces, en ese sentido, el nuevo gobernante realmente con mente de estadista tiene que gobernar para los intereses nacionales de todos los argentinos, fuera del color ideológico. Gracias, Greta. Gracias por haber venido como siempre. Y realmente, vos estás hablando de 2050. Nosotros no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Claro. Gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña. De impuestos no, porque no hay nada. Vamos a ver de qué hablamos. De algo vamos a hablar porque nosotros tenemos proyectos de seguir hablando. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, último bloque del programa y lo dije, íbamos a estar hablando con el doctor Peña y realmente de impuestos no podemos hablar nada porque novedades no hay. No hubo asunción, no sabemos quiénes van a ser los ministros. A duras penas sabemos que la presidenta, el presidente es el presidente y la vicepresidenta es la vicepresidenta. El resto es un intríngulis chingulis porque van cambiando por rato, o sea, de a rato. Hay algunos que ya están firmes, pero algunos con rato. Casi lo que pasó con la reforma tributaria macrista y el pacto fiscal anterior al macrismo. Cuéntenos un poco. Bueno, la cuestión fiscal se encuentra en este momento... En un caos. En un caos, porque evidentemente es la historia argentina lo que nos manda este caos. Sí, porque siempre lo mismo, siempre necesito más. Es que la legislación, la ley de presupuesto,
es algo inocuo. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema, es una letra muerta. Sí. Lo cambiamos por unos cuantos DNI y se acabó el problema. Sí. Las leyes se dictan sin tener en cuenta mínimamente el impacto fiscal que va a tener. Y largan la ley, y listo el pollo. Y después, entonces, comienza la inventiva de impuestos. Claro, la magia. La magia de aumentar impuestos o aumentar o incrementar las alícuotas. En esta cuestión, digamos, el pacto fiscal sería muy importante si tuviese otro nivel otra envergadura, otro nivel superior a la ley. Porque... Pero lo esperábamos que tuviera eso. Claro, porque el pacto fiscal, el consenso nacional, el pacto fiscal, claro, las leyes convenio, cayeron por desuetudo, así nomás. Un día nos dimos cuenta que no existen. Entonces, deberían alcanzar un rango constitucional a los efectos de que las provincias no tomaran. La cumplan. Claro, porque las provincias es muy fácil. El incremento exponencial de los tributos provinciales, 42. Por supuesto, están metidos ahí, los tributos provinciales, están metidas las tasas. Las tasas. Que convertidas en impuestos, pero que no cumplen con la norma claro, ortodoxa de que debe ser el precio de una contraprestación. Acá no importa, no se hay mete y se acabó. no importa, sí. Pero el malo de la película es un impuesto que está el nombre ya no disgusta, ingresos brutos. Y la verdad es el más bruto de los impuestos. Pero no es parejo. La zona patagónica, donde es la pobreza dejada después de los últimos movimientos de tierra, subió el 200% la alícuota. 200%. 200%. Mientras que provincia de Santa Fe un 30%. Bueno, Buenos Aires le pegó lindo también, ¿eh? Buenos Aires le dio con... No se podía quedar atrás. Esto fue una cuestión política ya, ¿no? Claro, se subleva... Como usted decía la semana pasada, Buenos Aires le pegó un saque infernal a la evaluación de las propiedades y además ahora tenemos bienes personales. O sea, vamos a hacer impuesto del impuesto. Impuesto del impuesto. Total, la gente dice, es un nuevo gobierno y tenemos la esperanza de que esto va a andar. Hay que poner el pecho. Pero me doy cuenta de que se contradice con las últimas conclusiones de los economistas y gente del gobierno, que dice que evidentemente para poner plata en el bolsillo va a haber que darle a la maquinita. Ya se le está dando. La emisión ya se le está dando, efectivamente. Mucho. Y va a ser mucho más. Sí. ¿Y en qué terminamos con todo esto? Bueno, no sé. Ya lo vivimos. Lo estamos viviendo. Nosotros lo vivimos ya. Lo vivimos ya y lo vamos a vivir. Ya vamos a volver a vivir. Potencialmente. Porque, ojo, yo quisiera retrotraerme al tiempo pasado que vos te referís y estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Ah, por supuesto. Claro, siempre el tiempo pasado fue mejor. Nunca está mal dicho y es real. Es real. Nosotros siempre decimos, a lo largo de tantos años juntos en el programa, que bueno, peor que esto no podemos estar. Y no, sí. Siempre se superan. Siempre. Pero es un espíritu de superación propio de la falta de superación. Claro. Y además es interesante como las provincias, cuando tienen algo que reclamar, van derecho a la Corte, la Corte trata el tema, hay que devolverle la plata y ya está. Vengan las organizaciones sociales, levanten las banderas, entran todos. Pero cuando hay que reducir algo, o como pasó con el IVA, este plan alivio que realmente fue un 15% de la disminución. Bueno, fue un desastre, una pelea que... ¿Cómo nos van a sacar el pan de la boca a los comprovincianos? Pensando que era para los contribuyentes de esa provincia también, no era para nosotros. Pero hay una cuestión, el desastre de ingresos brutos, la superación máxima a que se ha llegado, no hubo, lo conozco bien por el manejo de administraciones tributarias provinciales. Así es. Esporádicamente, durante el desarrollo de mi carrera en la dirección impositiva,
en la ex dirección impositiva, nunca he visto semejante salto exponencial de alícuotas. No, es una de alícuotas. Segundo, la maraña, que es ingresos brutos. Porque hay gente con regímenes que no existían antes, de anticipo, retenciones, pagos a cuenta. Percepciones. Y a devolver a los... cuando lo puede recuperar. Sí, en algunos casos. Y cuando lo recupera en algunos casos, lo recupera completamente devaluado, porque tardó 7 meses. Claro. O sea que recibe... Con suerte. La plata caliente que le retuvieron o le percibieron, termina derritiéndose como un helado cuando se lo devuelve el fisco. Estas son las barbaridades que deben desaparecer de este impuesto medieval, que es también tan medieval, y ahí se discute cuál es el primero. Yo creo que el primero es el impuesto de sello, que también le meten lo que venga. Sí. Y las municipalidades, que han seguido el ejemplo de los municipios y han creado impuestos tan tremendos, que lo hemos hablado en su oportunidad, de la ley de abasto. Y uno dice, oh, caramba, abasto, esto qué importante que es para la población. No, por cada municipio que pasa, digamos, un camión de una bebida refrescante, se paga en cada municipio. O sea que es un peaje. Eso es una locura, es un peaje. Aduanas internas. Ni más ni menos. Bueno, primeramente, terminemos con toda esa vorágine. Y las distintas tasas también. Ahora, no se puede tener a toda la población sin saber quién va a ser el ministro, qué tendencia va a tener y cómo... Con 7 llaves está el nombre, ¿eh? Sí, o sea, el superministro se estima, y nos jugamos hoy porque ya la semana que viene va a estar nombrado, se habla de Culfas en producción. En producción. Sí, pero como superministro. Sí. Ahora, en la parte de economía, y está el veto de la arquitecta egipcia. Estaba cantado, pero no le gusta. Sí, pero hay una cuestión. No le puedo decir que se llama Guillermo y apellido es Nielsen, pero es así, no le gusta. Claro, pero tampoco, bueno, pero sí le gusta, por ejemplo, habiendo tanta gente experta en el país, que exportamos a otros países, y exportamos y lo utiliza los organismos internacionales, pero hay una persona que en esta materia es flojita. O sea que hasta que se ponga al tanto de la materia técnico-impositiva, va a pasar un tiempo. ¿Usted de quién está hablando? ¿De Mercedes Marcó del Pont? Efectivamente. Esa está nombrada ya. Esa está nombrada, pero... Sí, porque es del área de la arquitecta egipcia. Es del área de la arquitecta egipcia. Creo que han trabajado desde la época de las pirámides juntas, porque yo no sé de dónde no sé cuál fue el nexo, pero debe ser capaz del club. Puede haber sido. Los torneos de canasta. Gracias, doctor Peña. Realmente hemos hecho un pase de pseudo gabinetito, pero ya la semana que viene vamos a tener nombre y apellido y ahí vamos a empezar a hablar en serio. Y ahí iremos. O no. Por quien sea. O no. Bueno, llegamos al final del programa y por supuesto llegamos a la obra de arte y estamos poniéndola en pantalla gracias a Unzueta Art Collection. La obra es de Bruno Benier. Nació en Italia en 1914 y naturalizado argentino residió en este país hasta su muerte en 1996. Integró el grupo Orion con Barragán y Seoane. La pintura es con técnica óleo sobre carbón y vemos lo linda que es esa pintura realmente, sin nombre, pero hermosa, por supuesto. Unzueta Art Collection nos brinda, como siempre, este regalo del arte para el fin del programa. Por supuesto, la semana que viene vamos a estar hablando de los nuevos ministros, los nuevos secretarios, y como le dije al principio del programa, volvimos. Nosotros no, ellos. Y en estado puro. Usted ahora lo está viviendo. No se sacan la careta y dicen quién son realmente. Ya volvimos. Hasta la semana que viene para todos. Chau.